Hola, buen día para todos. Yo soy Liga Poronga y este es el 56º episodio de nuestra saga sobre la historia de la máxima competición de clubes europeos, la Liga de Campeones. Llegamos a la 55ª edición de este certamen, la correspondiente a la temporada 2009-2010, en la que el Barcelona buscaba conseguir su cuarta corona. Descubrámoslo por aquí. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. El exjugador francés Michel Platini asumió como presidente de la UEFA en enero del 2007 y una de sus promesas de campaña fue que haya una mayor presencia de países de menor nivel en la Liga de Campeones. Platini quería reducir las plazas de las grandes ligas a favor del beneficio a aquellos de las ligas pequeñas e incluir a los campeones de los torneos de Copa para incentivar su realización. Inicialmente propuso que los peores representantes de las 6 naciones que tenían 3 y 4 participantes se enfrentaran entre sí. Ante ello, el organismo propuso un torneo entre los campeones de Copa de los 16 mejores países del ranking para que se defina a 4 participantes de la fase de grupos y que esos reemplazarían a los peores calificados de cada país con participación múltiple. Además, la propuesta era de mantener el formato de 32 equipos en la fase de grupos, pero con la ampliación de calificados directos de 16 a 22, siendo los beneficiados los terceros de las ligas de los 3 primeros países del ranking y los campeones del 10º al 12º lugar, como beneficio de las ligas pequeñas. Y hablando de ellos, se propuso que 6 equipos calificaran de un torneo preliminar entre los campeones de las ligas sin plazas directas. El tema de los campeones de Copa tuvo la oposición unánime de las ligas nacionales y varios clubes, especialmente de los del G14, quienes que algunos han propuesto inclusive el renacimiento de la propuesta de una Superliga, con el Arsenal a la cabeza. Finalmente, el 30 de noviembre de 2007, una reunión del Comité Ejecutivo dio la oficialidad a las reformas de la competición, en la que se acordó mantener la fase de grupos de 32 equipos y el formato de siempre. La lista de clasificados directos a esta ronda aumentó de 16 a 22, siendo agregados los equipos que consignamos hace un instante, y se oficializaron los cambios a la disputa de las rondas calificatorias. Los cuadros que calificarían de esta ronda se separarían en dos grupos que darían 5 plazas cada una para campeones del 13º lugar para abajo, que se disputaría de esta manera. Los 6 peores del ranking jugarían una primera ronda cuyos vencedores se extenderían a la segunda instancia en la que entrarían 31 equipos. Los 17 vencedores accederían a la tercera ronda junto a los 3 campeones del 13º al 15º lugar. Los 10 vencedores de esa instancia accederían a los playoffs que definirían a los calificados. La segunda ronda descartó a los campeones de Copa y se decidió que fueran para los peores ubicados de los países con representación múltiple, y se denominó la ruta de las ligas, con inicio en la tercera ronda. Los 10 peores ubicados, el tercero del sexto lugar y los subcampeones del séptimo al 15º jugarían esa instancia y sus vencedores harían lo propio en los playoffs junto a los cuartos de las ligas de los 3 primeros lugares y los terceros del cuarto y quinto puesto, cuyos vencedores accederían a los grupos. Otra de las novedades serían que estos playoffs pasarían al paquete comercial de la Liga de Campeones, al igual que la Supercopa de Europa, y darían boletos a sus perdedores a la fase de grupos de la nueva UEFA Europa League, el nuevo nombre de la Copa de la UEFA, y que en su composición absorbió a la Copa Intertoto que desaparecía. Esta competición también tendría sus playoffs y en ellos se incorporaron adicionalmente los perdedores de la tercera ronda previa de la máxima competición continental. Además se dieron cambios en las fechas para los octavos de final y la final del certamen, las cuales comentaremos al momento de repasar esas instancias. También se dio un cambio en la tabla de coeficientes, reduciéndose el aporte de las federaciones de 33 a 20%, y el bonus para el acceso a octavos de final aumentó de 1 a 4 puntos, al igual que la cifra por el acceso a la fase de grupos, que pasó de 3 a 4 unidades. Entre la lista de participantes, la única novedad fue que Rusia le arrebató a Portugal el derecho de inscribir a un tercer equipo. Por otro lado, el título del Barcelona permitió a los campeones de Bélgica, Suiza, Islas Feroe y Luxemburgo ingresar una ronda después de lo previsto, al ser el cuadro catalán también campeón de la Liga Española. El cambio de formato le permitió a Ucrania por primera vez el derecho de calificar a su campeón de manera directa a esta ronda, derecho que turcos y belgas recuperaron a raíz de la nueva reforma de la competición. La primera ronda se sorteó el 22 de junio del 2009 en la sede de la UEFA Unión, con los duelos programados para el 30 de junio, 1, 7 y 8 de julio. Con ello, por primera vez un partido de la máxima competición continental se disputaba en el mes de junio como fecha inicial. Tre Fiori y San Julia protagonizaban el primer duelo de equipos de los dos países históricamente más débiles de la competición. Una doble igualdad a 1 obligó a que se defina por penales.
El cuadro torrano venció 5-4 y se clasificaba. En tanto, el Mogren superó sin problemas de su serie Libernes maltés, que no hizo valer su peso histórico. Marko Serkovic y Petar Garbisch marcaron en ambos duelos de la serie, con el último haciendo doblete en la vuelta en Podgorica. La segunda ronda previa se sorteó luego de la ronda anterior y sus duelos se programaron para el 14, 15, 21 y 22 de julio. El Ekrenas Panevesis empató a 2 ante el FK Bakú con goles decisivos en los descuentos en la ida en Lituania. La vuelta en Azerbaiyán también tuvo ella, pero antes un doblete del brasileño Félix permitió al cuadro local ser el que clasificara. Bate Borisov se impuso sin muchos problemas al debutante Makedonija de George Petrov por un doble 2-0 en el Estadio Gradski, donde los macedonios fungieron como locales, y en el Gradski. Con ello los bielorrusos clasificaron. Levski Sofía no tuvo muchos inconvenientes para despacharse el débil San Julia en esta instancia, a quien le marcó 9 goles para calificar, y que tuvo los dobles de Georgi Gistov en Bulgaria y Marijan Ongyanov en el Principat de Andorra. En tanto, Apoel fue uno de los equipos que clasificó sin problemas al superar en sus dos cotejos al Leve Sremul de las Islas Feroe, al que le metió 5 goles. El serbio Nemanja Mirosavljevic y el polaco Marcin Selakov marcaron en ambos partidos. Sheriff Tiraspol tuvo muchos apuros para superar al Inter turco finlandés, al que superó por la mínima diferencia en los dos cotejos de la serie, contándose Alexander Suvorov en ambos duelos y que los hizo de penal para el pase de los moldavos. Nizhny Mostar superó por la mínima al eslovan Bratislava en la ida disputada en Bosnia. No obstante, el duelo de vuelta en Eslovaquia tuvo una plantilla de Slovan que goleó 4-0 con el de Juraj Halinar, que lo calificó. Pjunik Yerevan y el Dinamo de Zagreb igualaron sin goles en Armenia. La vuelta en Maximil tuvo de vencedor al cuadro croata, que con las anotaciones de Mario Mandzukic, Milan Badeli y Dejan Lovren era clasificado a la siguiente ronda. Partizan fue uno de los cuatro goleadores de esta ronda al aplicar una docena de goles al del galés para calificarse. El brasileño Cleo marcó 4 tantos en la serie, con el senegalés Lamine Diarra y Nenad Doldevich haciendo lo propio en ambos duelos. Tirana empató a 1 en el Kemal Staffan del debutante Stabæk de Noruega. La vuelta en Bærum tuvo el cuadro nórdico goleando 4-0 a los albaneses con doblete del sueco Pontus Egerström, que los dejó en la siguiente ronda. Por su parte, Ventspils no tuvo muchos inconvenientes para eliminar al F91 Dudelange, al que le metió 6 goles en la eliminatoria para calificar a la siguiente instancia. Andrés Brurkrix fue su figura y marcó en ambos encuentros de la serie para los letones. Wisla Cracovia empató agónicamente su duelo de ida ante el Levadia Tallinn a un gol por bando. La vuelta en Estonia también se definió en extremis con la anotación del ruso Vladislav Ivanov, que le dio una sorpresiva clasificación a Levadia. Aktobe protagonizó una de las sorpresas al marcarle 6 goles al FH Hanayoldur para poderse clasificar con goles de Konstantin Golovskoy en la ida disputada en Islandia, y tanto de Murat Leslev en ambos encuentros de la serie. Debrecen superó en su estadio al debutante Kalmar con tanto de Josef Varga y Zoltan Kiss. La vuelta en Suecia tuvo a Varga haciendo un gol clave, ya que los clasificó de ronda, pese a que los locales remontaron y triunfaron 3-1. Por otro lado, el Maccabi Haifa no tuvo muchos problemas para meterle 10 goles al Glentoran y obtener su pase de ronda con doblete del georgiano Lavelisvili en Israel y el nigeriano Yerovelo en Belfast. Copenhague fue el otro cuadro goleador de esta ronda al meterle una docena al Mogren para clasificarse. El senegalés Damen Doge marcó dobletes en ambos duelos, en los que también anotó Morten Nordstrand y el brasileño Ailton. El Red Bull Salzburgo recibió al Bohemians islandés y se complicó la vida empatando a 1 en casa. Pese a ello, el checo Patrik Jesek le dio la victoria al cuadro energético austriaco en Dublín y de manera agónica para ser ellos los clasificados de ronda. Finalmente, tras empatar 5 goles en el duelo de ida, el Maribor esloveno se impuso 3-1 como local al Georgia Tbilisi con los datos de David Bunderla, el brasileño Marcos Tavares y Nene Mihelic para lograr su pase de ronda en su retorno a la competición. La tercera ronda previa se sorteó el 17 de julio del 2009 en Lyon, con los duelos programados para el 28 y 29 de julio y 4 y 5 de agosto. En esa instancia se daría la separación de las rutas. En la ruta de campeones, Aktobe y Maccabi Haifa igualaron sin goles en la ida. La vuelta en Haifa tuvo a los kazajos goleando 3-0 en el primer cuarto de hora, pero el cuadro israelí logró la heroica y remontó para triunfar y ser el primer calificado a los playoffs. La llave más pareja enfrentó al Red Bull Salzburgo y el Dinamo de Zagreb. En Waldkirchenheim, ambos igualaron a 1. La vuelta en Maximil tenía olor a prórroga, pero el arueño Robin Illis
dio la clasificación a los austriacos cerca del final. Ventspils se venció en casa el bate Borisov con gol del ruso Grigori Shishkin. La vuelta en Bielorrusia tuvo el moldavo Igor Tigirdas poniendo cuesta arriba a la serie del bate. El doblete de Sergei Krivets fue inútil y el cuadro de Letón hacía historia metiéndose a los playoffs. En tanto, el Bakú igualó 5 goles en Azerbaiyán ante el Levski Sofía. La vuelta en el Yoldi Asparuhov tuvo los goles de Iristos Jobov y Iristov que le dieron al campeón búlgaro la posibilidad sin muchos problemas de clasificarse a los playoffs. Debrecen aprovechó las circunstancias de la siembra de su rival para clasificarse con algunos apuros. Superó por un doble 1-0 al Levadia Tallinn con tantos de Leandro en Estonia y del francés Adamo Koulibaly en su estadio para calificar. Sheriff Tiraspol recibió al Slavia Praga e igualó sin goles. La vuelta en el Sinoptip Arena tuvo a los checos con ventaja vía Adam Lowsek, pero un gol agónico del brasileño Natson le daba a los moldavos una histórica clasificación a los playoffs. Por otro lado, Zurich fue sorprendido en su estadio por el Maribor, que le derrotó 3-2 con doblete de Tavares y gol decisivo de Zoran Pavlovic. Peren Jutski, el sueco Dusan Juric, Xavier Magalhães y Adrian Nikio dieron la goleada a los suizos que clasificaron. Apoel venció en su estadio el Partizan 2-0 con tantos de Milo Savljevic y Sebrakov. La vuelta en Belgrado tuvo a los serbios anotando temprano vía el guineano Almami Moreira, pero los cipriotas aguantaron la ventaja de la serie y se clasificaron. Olympiacos no tuvo muchos inconvenientes en su estreno frente al Slovan Bratislava, a quien superó por un doble 2-0 para clasificarse a los playoffs, con goles de Aran Papadopoulos, el italiano Enzo Maresca y los brasileños Leo y Diogo. Finalmente, Copenhague siguió la suerte de su eliminatoria en el duelo de ida, al vencer 3-1 el Stabæk, con datos de Jesper Grønjaer y el brasileño César Santín por duplicado. El empate a 0 en Noruega dio el pase al campeón danés. En tanto, en la ruta de no campeones, o de ligas, como te guste decirlo, el Landers goleó 5-0 al debutante Sivasspor con doblete de Tom de Sutter, que le dio ventaja en la serie. Los turcos reaccionaron y vencieron 3-1. No obstante, la clasificación fue de los belgas. El Sparta Praga superó 3-1 en el AXA Arena al Panathinaikos en el duelo de ida, pero la vuelta en el Estadio Olímpico fue a favor de los griegos, que con datos del español Josu Sarriegi, Kostas Katsuranis y Dimitris Alpengidis se clasificó. Seguidamente, Sporting de Lisboa y Twente igualaron 5 goles en el José Albalade. La vuelta en Schede tuvo a los neerlandeses adelantándose con el brasileño Douglas, pero un autogol de Peter Wisselhoff en el último minuto dio el pase a los lusitanos. El debutante Dinamo de Moscú sorprendió al Celtic en su estadio y lo venció con gol de Alexander Kokorin. Pero la vuelta en el Arena Khimki tuvo la remontada de los escoceses, que con tantos del australiano Scott McDonald y el griego Georgios Samaras clasificó. Finalmente, el campeón de la Copa de la UEFA, Shakhtar Donetsk, recibió al Poli Timisoara, que lo sorprendió con doblete de Jigel Punkur. El brasileño Fernandinho puso el empate a 2. La vuelta acabó sin goles y Timisoara dio el golpe eliminando al equipo ucraniano. Los playoffs se sortearon el 7 de agosto de 2009 en Lyon, con los partidos programados para el 18, 19, 25 y 26 de agosto. A diferencia de las rondas anteriores, el sorteo se realizó sabiéndose ya todos sus participantes y los sembrados se determinaron a partir de ese concepto. En la ruta de campeones, Debrecen enfrentó al Levski Sofía y protagonizó el gran golpe al vencer 2-1 en la capital búlgara y 2-0 en el Ferenc Puskás de Budapest, a donde mudó su localía y le dio a Hungría un boleto en los grupos por primera vez desde 1995. Pese a ser sembrado, el Maccabi Haifa dio otra de las sorpresas de esta ronda, ya que venció en los dos partidos al Red Bull Salzburgo, con datos de Mohamed Gliadir en ambos cotejos, que venció 2-1 en el Red Bull Arena y 3-0 en Ramat Gan para clasificarse. En tanto, Zurich ratificó su favoritismo frente al Ventspils para meterse a la fase de grupos. El 3-0 que le aplicó en Riga le dio su clasificación, ratificado por el 2-1 triunfal en St. Gallen. Johan von Lanten marcó en los dos partidos de la serie para los suizos. Olympiacos no tuvo muchos inconvenientes para superar al Sheriff Tiraspol y evitar volver a ser sorprendido como el año anterior. Lo venció 2-0 en Moldavia y por la mínima en su estadio, con tantos de Kostas Mitoglu en ambos cotejos para pasar a los grupos. Finalmente, Copenhague supera por la mínima al Apoel con gol del checo Zdeněk Pozbek. La vuelta en Nicosia tuvo al cuadro chipriota remontando y dando otra sorpresa al vencer 3-1 con doblete de Crisis Michael, dando la clasificación al equipo local. 3 de los 5 equipos de esta ruta clasificaron, pasando 3 eliminatorias, como lo era en el formato anterior. Por la ruta de no campeones, el Atlético de Madrid enfrentó al Panathinaikos y se llevó una gran victoria de 3-2 de su visita a Atenas. La vuelta lo venció 2-0 y el colchonero se metió a los grupos con datos del argentino Sergio Agüero en ambos partidos. El Olympique de Lyon protagonizó las goleadas de esa ronda, pese a no contar con sus figuras como el brasileño Juninho Pernambucano y Karim Benzema. Le marcó 8 goles al Anderlecht, 4 de ellos de su nueva estrella, el argentino Lisandro López, que hizo un triplete en Bélgica para clasificarse.
Por otro lado, Arsenal ratificó su favoritismo en su eliminatoria del Celtic y lo venció en los dos cotejos, 2-0 en Parkhead y 3-1 en el Emirates. Con ello, el cuadro de Arsene Wenger clasificaba a los grupos por cuarta vez seguida viniendo de la ronda previa. Stuttgart superoptimizó en su visita a Rumania con tantos de Timo Gebhardt de penal y el bielorruso Alexander Lev. La vuelta en el Mercedes-Benz Arena quedó igualada sin goles y con ello los germanos volvieron a la fase de grupos tras 3 años de ausencia. Finalmente, el duelo más parejo de esta ronda enfrentó a la Fiorentina ante el Sporting de Lisboa y se dieron empates. La ida en el Alvalade fue a 2 y en el Artemio Franchi fue a 1. Los goles del peruano Juan Vargas y Alberto Gilardino en Portugal dieron el pase a la viola. Los cuadros de las 5 mejores ligas de Europa fueron los dominantes en esa ronda calificatoria. La fase de grupos se sucedió el 27 de agosto del 2009 en el Foro Grimaldi de Mónaco. Los partidos se programaron para desarrollarse los días 15, 16, 29 y 30 de septiembre, 20 y 21 de octubre, 3, 4, 24 y 25 de noviembre y el 8 y 9 de diciembre. El evento contó con el exjugador español Emilio Butragueño, quien sacó las bolillas de los participantes de la competición. El grupo A empezó en el Olímpico de Turín con Juventus enfrentando al Girondins de Bordeaux. El cuadro de Ciro Ferrara se adelantó con gol de Vincenzo Giacchini tras pase de Fabio Cannavaro. El checo Jaroslav László puso el empate definitivo. Maccabi Haifa se instaló en Ramat Gan para enfrentarse al Bayern Múnich dirigido por el neerlandés Luis van Gaal. No fue superior, pero sentenció con autoridad el equipo bávaro con tantos del belga Daniel Van Buiten y un doblete de Thomas Müller. Los bávaros recibieron en el Allianz Arena a la Juventus y si bien tuvieron un buen primer tiempo, el equilibrio del complemento dejó el duelo en tablas. En Francia, el campeón galo Girondins, dirigido por Laurent Blanc, enfrentó al Maccabi Haifa y sufrió para poderse llevar la victoria final, ya que el tanto decisivo de Michael Ciani recién se dio a 7 minutos del final para el Bordeaux. La tercera fecha enfrentó a los punteros de grupo en Burdeos. Ciani puso el 1-1 anotando a favor y en contra del Bordeaux. Al minuto 40, Marc Planus puso el 2-1 definitivo para el local, que pudo ser mayor por 2 penales fallados. La revancha en Bavaria tuvo al Bayern como el dominante del encuentro, pero su ofensiva fue estéril. La que sí fue productiva fue la del Bordeaux, que con goles de Johan Gourcuff y el marroquí Marwan Chamakh calificaba octavos. Por otro lado, Juventus recibió al Maccabi Haifa en un duelo que tuvo pocas ocasiones en la primera parte. Iniciará en la segunda mitad una falta botada por el brasileño Diego, encontró a Giorgio Chiellini marcando el gol del triunfo local. La revancha en Israel tuvo una Juventus que no brilló, pero en los descuentos del primer tiempo Mauro Camoranesi marcaba el que sería el único tanto del partido y que dejaba a la Vecchia Signora con grandes posibilidades de clasificar. El bianconero bajó a Burdeos para su encuentro de la penúltima jornada, pero el Girondins se mantuvo imparable y con los cabezazos del brasileño Fernando y Chamakh en los descuentos, Bordeaux terminaba como puntero de grupo. En tanto en Múnich veía un encuentro clave para el Bayern recibiendo al Maccabi Haifa. Un rebote del disparo hecho por Mario Gómez encontró al croata Ivica Olic, marcando el gol que le daba un triunfo clave a los muniqueses que los dejaba aún vivos. La última fecha tuvo a Juventus y Bayern Múnich en el duelo por el segundo lugar. El galo David Trezeguet abrió el marcador, pero el dominio bávaro hizo acorralar al blanconero y le metió 4 goles para golear y clasificarse así a octavos de final. Ramat Gan vio un encuentro directamente del Maccabi Haifa y Girondins de Bordeaux, que alineó varios suplentes y juveniles, pero que no fue impedimento para que el brasileño Jussier diera la victoria a un brillante cuadro galo. Las acciones del grupo B empezaron con el sorpresivo campeón alemán Wolfsburgo midiéndose el CSKA de Moscú. Ambos iniciaron con precauciones hasta que un triplete del brasileño Grafite dio la goleada a los lobos que dominaron el partido. Estambul vio enfrentarse al Besiktas y el Manchester United. Los turcos sorprendieron a los de Alex Ferguson con su táctica defensiva, que fue resuelta con paciencia. Un disparo de Paul Scholes dio triunfo al cuadro inglés cuando se lanzó a atacar. La segunda fecha vio a los turcos visitar al equipo dirigido por el español Juan de Ramos en Luzhniki. Los tantos de Alan Zagoev y el serbio Milos Krasic dieron la victoria al CSKA frente a un Besiktas que contó recién en los descuentos. En Old Trafford, el bosnio Edin Dzeko le daba al Wolfsburgo el señor de triunfar frente al Manchester United en su mismísimo estadio. Pero los goles del galés Ryan Giggs y Michael Carrick los realizaron en la realidad y ganaron los Diablos. La tercera jornada vio a los Red Devils viajar a Moscú para enfrentarse al CSKA. Los Manchester se adueñó del juego tras un periodo de tanteo y deshacerían en la segunda parte a cuartos del final. El ecuatoriano Antonio Valencia le dio la victoria. La revancha en Old Trafford tuvo un cuadro ruso que sorprendió y se puso 3-1 con tantos de Zagoev, Krasic y Vasily Berezutski a 6 minutos del final. El United reaccionó y los goles de Scholes y Valencia le dieron la clasificación. En tanto, Wolfsburgo y Besiktas se enfrentaron y pese a que los alemanes tuvieron iniciativa, la táctica defensiva turca funcionó y terminaron en tablas. La revancha en Estambul tuvo al cuadro alemán demostrando su superioridad y con los tantos del
Bodner, Stan Misibovic, Christian Gentner y Dzeko, el Wolfsburgo logró una importante goleada que lo colocaba en el segundo lugar. En la penúltima fecha tuvo el campeón alemán visitando el CSKA de Moscú, y Dzeko adelantó para el Wolfsburgo que se clasificaba, pero un cabezazo del checo Tomas Nessit y Krasic marcaban los tantos que dieron aún esperanzas a los rusos. En Old Trafford, Manchester United ya clasificado alineó suplentes para su enfrentamiento del Besiktas y esto le costó caro. El chileno Rodrigo Tello le dio la victoria al equipo turco que aún se mantenía en la lucha para ir a la Europa League. La última fecha tuvo a los Red Devils visitando el Volkswagen Arena para medirse a Wolfsburgo y adelantándose con gol de Michael Owen. Dzeko empató, pero dos tantos más de Owen dieron la victoria al United y el local dependía del CSKA. El cuadro ruso visitó el Besiktas y Krasic abrió la cuenta para los moscovitas. El brasileño Bobo le igualó a 4 minutos del final. En el final de los descuentos, Evgeny Aldonin anotaba agónicamente el tanto que calificaba al CSKA a los octavos de final. El inicio del grupo C enfrentó a Zurich y Real Madrid. El luso Cristiano Ronaldo, la nueva figura merengue, hizo un doblete de tiros libres. Raúl, el argentino Gonzalo Higuaín y Guti sellaron la goleada visitante pese en pequeño susto suizo. Olympique de Marsella y Milan se volvieron a medir en el Velodrome por primera vez desde aquel duelo de 1991. Los franceses dominaron, pero un doblete de Philippe Inzaghi le daba la victoria al rosonero en su reaparición en el torneo. La segunda fecha vio al Milan enfrentándose a la teórica cenicienta Zurich. Un tiro de esquina al minuto 10 permitió al finlandés Hannu Tinigen anotar un taco que le dio la ventaja a los suizos. Pese a los ataques locales, Zurich se llevó la victoria. En tanto, Real Madrid recibió al Marsella y los franceses aguantaron casi una hora los embates del cuadro del chileno Manuel Pellegrini. Tras ese tiempo, un doblete de Ronaldo y un gol del brasileño Kaká dieron el triunfo al cuadro blanco. En la tercera jornada, Real Madrid enfrentó al Milan y Raúl adelantó a los blancos aprovechando su iniciativa. Milan respondió con contragolpes. Un disparo de Andrea Pirlo y un doblete del brasileño Alexandre Pato dieron el triunfo al rosonero. En la revancha en San Siro, el Madrid dio señales de recuperación y un disparo de Kaká encontró al francés Karim Benzema que abrió el marcador. Luego, un penal del brasileño Ronaldinho puso el empate final pese a las opciones de los madrileños. En tanto, Letzigrund vio al Zurich enfrentarse al Marsella. Los dos equipos no hicieron mucho por tener ventaja. El brasileño Brandao fue la figura y una de sus jugadas encontró al argentino Gabriel Heinze que dio triunfo final al Olympique. La revancha en el Velodrome tuvo un Marsella goleador y con Fabrice Abriel de protagonista en los dos primeros goles. Tras un descuento de los suizos, 4 anotaciones en la segunda parte se dieron la goleada del cuadro galo. La penúltima fecha vio al Zurich visitar el Santiago Bernabéu para enfrentar al Real Madrid, y su estrategia entorpeció el juego planteado por el equipo de Pellegrini que era local, pero no pudo con su calidad. Higuaín dio la victoria al Madrid. En San Siro, Milan se enfrentó al Olympique y se adelantó vía Marco Borriello. 6 minutos después, el argentino Lucho González puso el empate en un encuentro de idas y venidas poco trabajado y que dejó a ambos aún con opciones. En la última fecha, el rosonero viajó a Zurich y el cuadro suizo quería repetir lo ocurrido en Italia al marcar el serbio Milan Garic. En la segunda parte, Ronaldinho de penal marcó el empate y que sería el tanto de la clasificación del Milan octavos. En el sur de Francia, el Olympique de Marsella rivalizó con el Real Madrid. Un disparo de Ronaldo abrió marcador para los blancos. González le igualó rápido. En la segunda parte, Raúl Albiol y Ronaldo nuevamente dieron el pase a esta instancia al Madrid como ganador de grupo. Chelsea recibió al Porto en el inicio del grupo D. El cuadro del italiano Carlo Ancelotti controló mejor el juego en la primera parte sin tener premio. Este llegó con un tiro del francés Nicolás Anelka que le dio la victoria final a los Blues. Atlético de Madrid se enfrentó al Apoel y pese a tener sus chances en la segunda parte, el arquero Dionisio Skiotis brilló y el cotejo no tuvo goles. La segunda fecha tuvo al cuadro chipriota enfrentando al Chelsea. Los Blues fueron superiores en la disputa de este cotejo y el gol de Anelka fue su premio que le dio el triunfo pese a que el Apoel intentó empatarlo con fe sin lograrlo. Porto y Atlético de Madrid se encontraron en Dragao. El juego se mostraba anodino y sin estímulos hasta que el Porto se soltó a media hora del final. Los goles del colombiano Radamel Falcao y Rolando dieron la victoria a los dragones. La tercera jornada vio a los lusitanos recibir al Apoel, que los sorprendió con autogol del uruguayo Álvaro Pereira pese al dominio del Porto. Luego un doblete del brasileño Hulk fue suficiente para remontar la victoria final del equipo portugués. La revancha en la capital de Chipre tuvo un Apoel que facilitó la labor del Porto, que dominó el encuentro de trame mediocre. A 6 minutos del final, Falcao daba el gol que permitió al cuadro portugués clasificarse a los octavos del final. En tanto, Chelsea recibió al Atlético de Madrid y aprovechó la falta de empuje del equipo de Abel Resino para lograr la victoria. El marfileño Salomón Kalou, Frank Lampard y un autogol del colombiano Luis Perea pusieron la goleada.
En la revancha en Stamford Bridge tuvo un Atlético jugándole de igual al cuadro británico y recuperó su dinámica, pero los Blues eran superiores. Los dobletes de Agüero y el marfileño Didier Drogba pusieron el empate que calificaba al Chelsea. La quinta jornada enfrentó al Porto y Chelsea. El dominio de los Blues fue claro, aunque el cuadro luso tuvo sus opciones. En la segunda mitad, un error de la defensa local permitió a Anelka cabecear y permitir a los ingleses ganar el grupo. En Chipre, Apoel recibió al Atlético de Madrid ya dirigido por Quique Sánchez Flores. Temprano Miroslav abrió el marcador, pero su equipo no remató la ventaja. El portugués Simão logró encontrar un balón de Agüero y puso el empate definitivo. La última fecha fue de trámite. Vio el cuadro chipriota viajar a Londres para medirse a los Blues. Seb Lacau abrió la cuenta, pero el ganés Michael Essien y Drogba volvieron el marcador. Miroslav puso el empate definitivo que dejó como colero al Apoel. Esto pese a que el Atlético de Madrid fue goleado 3-0 en el Vicente Calderón por el Porto, con datos de Bruno Alves, Falcao y Hulk, ya que sus resultados por el colchonero no le favorecieron por el gol que le hizo Simão en Chipre, y ellos se metieron a la Europa League. En el inicio del grupo E, Liverpool recibió el Debrecen y dispuso de varias ocasiones. El único que pudo cambiarlo por gol fue el neerlandés Dirk Kuyt sobre el final del primer tiempo. El patrón se repitió en la segunda mitad y los Reds triunfaron. En Irlanda, Olympique de Lyon se enfrentó a la Fiorentina y pese a tener ventaja numérica por la expulsión de Gilardino y contar con opciones claras de gol, se pudo anotar el minuto 76 vía el poste Miralem Pjanic que le dio la victoria. La Viola enfrentó al Liverpool por la segunda fecha en el Artemio Franchi. Ambos tuvieron una táctica similar, aunque con la Fiorentina siendo más ordenada. El montenegrino Esteban Jovic marcó un doblete que significó la victoria italiana. Debrecen recibió en la capital húngara Lyon, que resolvió el encuentro en la primera media hora con goles del sueco Kim Karlsson, Pjanic y Sidney Govou. La sentencia definitiva la dio Bafetimi con Mis, que puso el 4-0 definitivo. La tercera fecha vio al cuadro Magyar enfrentándose a la Fiorentina. Peter Svetkovic sorprendió a la Viola, pero un doblete del rumano de Amutu, Gilardino y el argentino Mario Santana dieron una importante victoria para el cuadro violeta. La revancha en la región de Toscana tuvo a la Fiore dominante y vencedora con goleada de 5-2. Los goles de Mutu, Dario Dainelli, Ricardo Montolivo, Marco Marchioni y Gilardino dejaron al cuadro italiano cerca de clasificarse. En tanto, Liverpool recibió en su estadio a Lyon. El israelí Yossi Benayoun adelantó para los Reds que sufrieron por la lesión de Steven Gerrard. Maxime Gonalons y el argentino César Delgado sobre el final dieron el triunfo para los franceses. La revancha en Anfield tuvo al cuadro de Rafa Benítez con ocasiones para marcar, poniendo como figura a Hugo Lloris. El único que lo pudo superar fue el neerlandés Ryan Babel, pero López sobre el final le daba la clasificación a Lyon. Los Reds se jugaban sus últimas opciones en Hungría. El francés David Ngog marcaba temprano, el tanto que le dio ventaja a Liverpool sobre Debrecen. Dominó claramente el juego pese a no estar en su buen momento y se llevó un triunfo inútil. Esto porque en Florencia, un penal hecho por Vargas en la primera media hora de juego le daba la victoria a la Fiorentina sobre el calificado Lyon para meterse en los octavos de final, tras un partido donde el balón parado fue protagonista. El cuadro italiano viajó a Liverpool para disputar su encuentro de la última fecha. Benayoun habría marcado para los Reds, pero en la segunda parte el danés Martin Jorgensen y Gilardino en los descuentos le daban a la Fiorentina el primer puesto. Esto volvió inútil el esfuerzo del Olympique de Lyon que goleó 4-0 al Debrecen y que aspiró a esa posición. Los tantos de Gomis, el brasileño Michel Bastos, Pjanic y Alice Sissoko dieron la victoria al equipo francés en Irlanda. El grupo F empezó con Inter enfrentando al Barcelona y el primer duelo que enfrentaba a José Mourinho y Josep Guardiola terminó sin goles y que tuvo el morbo de la presencia del sueco Zlatan Ibrahimovic y el camerunés Samuel Eto'o, pero defendiendo a los equipos contrarios a la temporada anterior. Donde sí hubo goles fue en Ucrania. El argentino Alejandro Domínguez se adelantaba para el debutante Rubin Kazan frente al Dinamo de Kiev, pero 3 tantos en los últimos 20 minutos dieron la victoria final al cuadro del ruso Valery Kazaev. La segunda fecha vio al campeón ruso enfrentarse al Inter y un gol madrugador de Domínguez aventajó al Rubin Kazan. Un centro del brasileño Maicon encontró al centro de Jan Stankovic que puso el empate final pese al dominio del local. Barcelona recibió en tanto al Dinamo de Kiev y tuvo un carnaval de ocasiones, de los cuales solo acertó 2 mediante el argentino Lionel Messi y Pedro Rodríguez. Y la gran actuación del arquero Alexander Chopkovsky evitó que el cotejo termine en goleada. La tercera fecha tuvo al campeón enfrentándose al Rubin Kazan, y un disparo temprano de Alexander Ryazantsev adelantó a los rusos. Barcelona confió en su dominio e Ibrahimovic marcó el tanto del empate, pero el turco Kokdenis Karadenis dio el triunfo al equipo de Kazán. La vuelta en el corazón de Siberia tuvo al Rubin defendiendo el cero, ya que su defensa se dedicó a contener los ataques del Barça, y esto terminó en empate. En tanto el Inter recibió al Dinamo de Kiev en el Giuseppe Meazza, y que lo sorprendió con tanto de Taras Mikhailic.
Stankovic igualó y un autogol del brasileño Lucio aventajó a los ucranianos. El argentino Walter Samuel puso el empate definitivo. El duelo de vuelta en la capital ucraniana tuvo a Andrei Shevchenko adelantando al Dinamo. Sobre el final del partido, el argentino Diego Milito y el neerlandés Wesley Sneijder dieron la victoria al Inter, que se colocaba de esta forma como líder del grupo. La quinta fecha vio al Dinamo ir a Siberia para enfrentarse al Rubin, y pese a la nevada, la actuación de los arqueros produjo el empate a cero. Barcelona e Inter se enfrentaron en el Camp Nou. Un tiro de esquina encontró a Gerard Piqué abriendo el marcador. El acoso superioridad catalán a la portería interista encontró y tuvo efecto con Pedro poniendo el segundo, que fue definitivo. La última fecha tuvo al Inter y Dubin casándose por un boleto a los octavos de final. La posesión de balón fue pareja, con el nero absurdo obteniendo la ventaja a través de To y de Mario Balotelli, el cual le dio el pase a esa instancia. El otro cupo se definió en Kiev entre el Dinamo y Barcelona. Altay Milevski abrió el marcador para los ucranianos, pero el campeón defensor tomó el mando y los tantos de Xavi y Messi le dieron al cuadro catalán el liderato del mencionado grupo que acabamos de ver. Stuttgart enfrentó a Rangers en el inicio del grupo G. El cuadro alemán fue el claro dominador y se adelantó con el uso Pavel Pogrebniak. Los escoceses se asentaron en la segunda mitad y el argentino Matis Buguerra le dio el empate definitivo. Sevilla se enfrentó al debutante de Unidea Ulciceni rumano, y si bien no hizo un buen partido de equipo, la superioridad de sus atacantes fue determinante y los brasileños Luis Fabiano y Renato le dieron el triunfo final al equipo andaluz. La segunda fecha vio al campeón rumano mudar su localidad al estadio del Steaua de Bucarest para enfrentar al Stuttgart. Serdar Tashi abrió el marcador para los germanos. El buen juego del Unirea permitió a Darcian Varga poner el empate final. Ibrox Park vio al Rangers enfrentarse al Sevilla, que mostró su intención de ganar desde el inicio. En la segunda parte, el francés Abdoulaye Conco abrió el camino de lo que se convirtió en una goleada de 4-1 que dejó al Sevilla como líder del grupo. En la tercera fecha, el cuadro escocés recibió al Unirea. Un autogol del brasileño Vilena dio ventaja al Rangers, pero los humanos reaccionaron con entereza y metieron 4 goles, 2 en contra, y se llevaron un histórico triunfo de Ibrox Park. La revancha en Bucarest tuvo un duelo muy igualado entre ambos, con ocasiones claras y el Rangers con mayor posesión de balón. Lee McCulloch abrió el marcador, que le igualó Marius Snofras a 2 minutos del final y que lo dejó en tablas. Por su parte, Stuttgart recibió al Sevilla, que supo aguantar su arranque y dominó en el juego, porque el francés Sebastián Esquilachi hizo lo propio en el marcador. Un gol más suyo y el de Jesús Navas abrió la cuenta para la victoria andaluza. La revancha en el Ramón Sánchez Pizjuán tuvo el cuadro de Manolo Jiménez con la iniciativa y Navas abrió el marcador. Tras una fase indecisa, el Stuttgart entró en juego y empató vía el serbio Zlatko Kuzmanovic. Pese a ello, Sevilla se clasificaba a octavos. Los alemanes viajaron a Escocia para su duelo de la quinta jornada y controlaron su duelo ante el Rangers, adelantándose con gol de Sebastián Dudley. Él hizo el centro para que Kuzmanovic anote el 2-0 y mantenga las chances del Stuttgart. En Bucarest, Unirea recibió a Sevilla y tomó sus precauciones. Un balón en el área andaluza encontró al Servivica Kutinovic, que metió en su propio arco. Ello le dio chances al equipo de Dan Petrescu, que ganó un partido muy importante. El destino de Unirea se definiría en Alemania visitando el Stuttgart. En apenas 11 minutos, los germanos resolvieron el tema con los tantos del rumano Sibria Marica, Christian Trash y de Pogremiak, que le dieron el segundo puesto del grupo. Esto porque un penal del maliense Frederic Canute le daba al Sevilla la victoria en Albion frente al Rangers, que le dio el primer lugar en un duelo fluido donde demostraron superioridad y buen juego, aunque sin tener mucho acierto. El grupo H inicia en el Georgios Kaiskakis, con Olympiacos enfrentándose a la EZ Alkmaar. El cuadro griego tuvo la iniciativa, aunque la visita jugó el contragolpe. El duelo fue igualado y un cabezazo de Vasilis Orsic decidió el duelo para el local. En Lieja, el Standard sorprendió al Arsenal y se adelantó 2 veces en los primeros 5 minutos de juego. Los dirigidos por Arsène Wenger supieron cómo reaccionar y su dominio claro en el segundo tiempo le permitió remontar y ganar. Los dos vencedores se enfrentaron en Emirates. Arsenal fue a lo suyo, que era tener la pelota frente a un Olympiacos que jugó al contragolpe. Los tantos del neerlandés Robin van Persie y el ruso Andrei Arshavin dieron el triunfo a los Gunners. En Holanda, el campeón de la Eredivisie, dirigido por Ronald Koeman, enfrentó al Standard de Lieja y se adelantó vía el marroquí Munir El Handawi. Los belgas solo empataron sobre la hora con el gol del burkinés Moussa Traoré. En la tercera fecha, el cuadro neerlandés recibió al Arsenal, que fue dominador y teniendo al español Cesc Fábregas de figura y que abrió el marcador. En los encuentros, David Méndez hizo el tanto del agónico empate para el AZ Alkmaar. La revancha en la capital inglesa tuvo un gran actor de los Gunners, que terminó con goleada. Fábregas marcó un doblete, que tuvo también las anotaciones de los franceses Samir Nasri y Abu Dhabi, que dejaron al Arsenal como puntero del grupo. En tanto, Olympiacos recibió el estándar de Lieja, pero fue sorprendido por un tanto tempranero de gol de Camargo, que le empató de forma rápida a Mitroglou.
En el tiempo de descuento, Joroklis Soltidis puso el gol de la victoria helénica. La revancha en el Maurice France tuvo al equipo belga que aprovechó la necesidad de ganar y que con tantos del congoleño Dumercy, Bocani y el serbio Milan Jovanovic venció a los griegos y se puso a 2 puntos de ellos. En la quinta fecha, Olympiacos visitó a la Z Alkmaar. Pese a que el cuadro de Koeman tuvo más opciones, el empate a 0 fue valioso para los griegos. En Londres, Arsenal recibió el estándar de Liga y se mostró con la mayor posesión del balón. Los Gunners se embalaron luego que Nasri abriera la cuenta. El brasileño de Nilsson consolidó el triunfo local que lo dejó ganador del grupo. Esto motivó que Wenger alineara un equipo casi juvenil en el duelo de la última fecha ante el Olympiacos. Los griegos dominaron ante un entusiasta Arsenal y el brasileño Leonardo le daba la clasificación a octavos de final iniciada la segunda mitad. El Lieja Standard se enfrentó a la Z Alkmaar, que se adelantó vía Jeremaine Lemens. Cuando todo indicaba que los neerlandeses iban a la Europa League, un córner encontró al arquero turco Sinan Bolat que mandó a los belgas a esta competición. Y la primera edición de la misma tuvo de campeón a un despescado de los grupos de Champions, como lo fue el Atlético de Madrid. Y sí, el peor de los terceros de los grupos del torneo más importante del continente se llevó la segunda competición europea al vencer en Hamburgo al Fulham inglés en tiempo suplementario. En semifinales superaron al Liverpool. El colchonero supera en su camino al título al Sporting de Lisboa en octavos de final, siendo ellos los mejores ubicados de los que cayeron en los playoffs. La misma instancia la alcanzaron también Anderlecht y Panathinaikos. En tanto, el campeón de la última UEFA, Shakhtar Donetsk y Twente, fueron los mejores de los eliminados en la tercera ronda previa, al alcanzar los 16avos de final, donde cayeron con Fulham y Werder Bremen respectivamente, en la primera vez que los perdedores de la penúltima ronda previa entraban a esta competencia. Los octavos de final se sortearon el 18 de diciembre del 2009 en Lyon con las fechas para el 16, 17, 23 y 24 de febrero y 9, 10, 16 y 17 de marzo de 2010 para la disputa de los partidos. Esto significaba que esta ronda se disputaría en 4 semanas en vez de 2 a favor de una mayor audiencia para los equipos participantes de esta ronda. Las fechas señaladas tendrían 2 partidos por día. Porto recibía al Arsenal y ambos tuvieron un duelo de ida y vuelta. Silvestre Varela abrió la cuenta aprovechando un error del arquero polaco Lukas Fabianski, pero Sol Campbell logró el empate 7 minutos después. En la segunda mitad, Fabianski se volvió a equivocar y Falcao lanzó un tiro libre indirecto para darle la victoria a los Dragones, pese al dominio de los Gunners. La vuelta en Emirates no tuvo a Fábregas por lesión, pero el equipo de Wenger logró plasmar su superioridad en menos de media hora. Un doblete del danés Niklas Bendtner con asistencias de Al-Shabin aclararon el destino del Arsenal. Pese a las opciones de descuento al uso, Nasri, el marfileño Manuel Eboué y Bender de penal sellaron la manita de los Gunners que pasaron de ronda. Luego Bayern Múnich recibió a la sorprendente Fiorentina en su estadio y que inició con un ritmo alto de parte de ambos equipos. En neerlandés, Arjen Robben abrió la cuenta para los muniqueses sobre el final del primer tiempo. El equipo de Cesare Prandelli reaccionó y el danés Per Kraldrup empató. Sobre el final, Miroslav Klose le dio la victoria al Bayern pese a estar en fuera de juego. La revancha en el Artemio Franchi tuvo al viento de protagonista. Vargas igualó la eliminatoria para la Viola. En el segundo tiempo, Jovetic daba ventaja de 2 a la Fiore y luego llegaron 5 minutos de locura, con el neerlandés Mark Van Bommel igualando la serie. Jovetic puso el 3 a 1 y Robben el 3 a 2 de fuera del área que daba al Bayern su clasificación a cuartos de final. Olympique de Lyon recibió al Real Madrid y lo empujó debido a su movilidad en la media cancha, superando a la defensa madrileña con ideas más definidas y dinamismo. Iniciado el segundo tiempo, un disparo del camerunés Jean Macoun dio la ventaja al cuadro francés. Los blancos no reaccionaron adelantando líneas y el cuadro de Claude Puel ganó mandando en el encuentro. La vuelta en el Bernabéu tuvo un inicio fulgurante para el Madrid y Ronaldo igualó la serie al minuto 6 y apuntándose la misma a la remontada, pero las opciones blancas eran fallidas. La segunda mitad no lo tuvo con el mismo ritmo y cuando el Madrid se rehacía, Pjanic marcó el tanto del empate en el partido y Lyon logró el dominio de lo que quedaba, lo que le bastó para clasificarse a cuartos con el Madrid eliminado por 6ª vez consecutiva en esta instancia. En tanto, Milan recibió al Manchester United en San Siro y la apuesta del equipo del brasileño Leonardo dio frutos. Ronaldinho abrió el marcador temprano y el United anotó su primera chance vía Scholes. Pero los Diablos tenían a Wayne Rooney como su figura y este marcó en 8 minutos un doblete de cabezazos que dio emoción al final. El neerlandés Clarence Seedorf descontó pero no alcanzó para el rosonero. La revancha en Old Trafford tuvo a Rooney, que necesitó solo 12 minutos para abrir el marcador para los Diablos Rojos que fueron sólidos y determinantes en su juego.
El Milan apeló a los disparos de fuera del área pero no le sirvieron. En la segunda parte, Rooney nuevamente, el coreano Park Ji-sung y el escocés Darren Fletcher se dieron la goleada para el Manchester United que se clasificaba. El CSKA de Moscú recibieron un frío Luzhniki al Sevilla y llevó a la iniciativa ante la indecisión del equipo andaluz. Un centro de Navas permitió a Álvaro Negredo abrir el marcador. Iniciada la segunda mitad volvieron los rusos a tener iniciativa y un disparo del chileno Marc González hizo que el partido se volviera empate. Ambos no fueron capaces de volver el resultado en victoria. La vuelta en Nervión tuvo un CSKA firme y seguro de su estrategia ante un Sevilla que salió frío. La eliminatoria siguió equilibrada cuando Nesiti y el argentino Diego Perotti marcaron en un periodo de 2 minutos. En la segunda parte, el japonés Keisuke Honda dio la ventaja a los rusos y los sevillanos buscaron los tantos de la remontada que no llegaron y el CSKA se clasificó. Por su parte, Inter y Chelsea se enfrentaron en el Giuseppe Meazza. El conjunto nerazzurro desplegó un mejor planteamiento que arruinó los planes del equipo de Ancelotti y se adelantó con un tempranero gol de Milito. Kalou logró el empate e inició el segundo tiempo y 4 minutos después el argentino Esteban Cambiaso le dio un importante triunfo para los italianos. La vuelta tuvo el morbo de la primera aparición de Mourinho tras su despido del cuadro londinense 2 años y medio atrás. Chelsea buscaba superar la serie con un solo gol, pero los lombardos no pusieron las cosas fáciles y plantearon el partido de forma muy eficiente. Un tanto de todo a 12 minutos del final silenció Stamford Bridge y el Inter logró el pasaje a los cuartos de final. En el Pireo, Olympiacos recibió al Girondin de Bordeaux en su estadio y el encuentro entre ambos equipos fue muy trabado y espeso sin que haya ocasiones claras de gol. Bordeaux intentó enfrentar la fuerza física griega. Un balón parado permitió a Ciani abrir el tanteador. La segunda parte fue parecida a la primera y los galos triunfaron no sin antes anular al Cele un gol a Maresca. La vuelta en Chaban-Delmas empezó bien para el Bordeaux ya que Kurkuf adelantó para los franceses, pero el Olympiacos logró empatar con Mitroglou pese a estar con 10 jugadores por la expulsión del inglés Matt Derbyshire. Ambos equipos tuvieron un expulsado por bando adicional y Chamac a 2 minutos del final se lleva el primer pasaje a cuartos del cuadro local desde 1988. Finalmente Stuttgart enfrentó al Barcelona y logró meterlo en su campo con su juego vertical y rápido, obligando a los blaugranas a defenderse. Cacao abrió el marcador a mediados del primer tiempo. El equipo de Guardiola despertó bien la segunda mitad e Ibrahimovic aprovechó un desvío hecho por Jens Lehmann a un remate previo que hizo para empatar el duelo que terminaba de esta forma. La revancha en Cataluña tuvo un set francés Thierry Henry de entrada y le dio resultado con un juego fluido, rápido y eficaz de parte del Barcelona. Su figura Messi dio un recital y marcó 2 veces y asistió a Pedro. A un minuto del final, un contragolpe ejecutado por Bojan Krkić puso el definitivo 4-0 que ponía al campeón defensor en los cuartos de final siendo superior. 2 ingleses, 2 franceses, Bayern, Barça, Inter y CSKA se colaban entre los 8 mejores de Europa. Los cuartos de final se sortearon el 19 de marzo del 2010 en Lyon y que fue dirigido por el exjugador español Emilio Butragueño. Los encuentros se programaron para los días 30 y 31 de marzo y 6 y 7 de abril. Inter recibió en el Giuseppe Meazza CSKA de Moscú. Los rusos estuvieron aguantando la presión a la que les sometió el equipo de Mourinho, así como sus múltiples llegadas, volviendo de protagonista al guardameta y Cora Akinfeev, hasta que Milito sacó un disparo seco desde el borde del área que le dio la victoria final cuando los interistas actuaban con menor intensidad. La vuelta en Moscú tuvo una sentencia tempranera. Al minuto 6, un tanto de tiro libre directo de Snyder amplió la ventaja del Inter en la serie a 2. CSKA tuvo opciones para buscar el empate hasta que la expulsión del nigeriano Chidi Odia terminó por desaparecer sus esperanzas. Ello puso cómodo al cuadro italiano que retornaba de esta manera a una semifinal tras 7 años de ausencia. En tanto, Arsenal y Barcelona se reencontraron por primera vez desde la final de París. La ida tuvo el morbo del retorno de Henry al estadio de su ex equipo. El Barça se mostró superior durante el primer tiempo sin plasmarlo en gol. Un doblete de Ibrahimovic hacía justicia a ello en la segunda mitad, pero Arsenal reaccionó y logró empatar vía Tío Walcott y Fábregas de un penal que provocó la expulsión de Puyol. La vuelta tuvo numerosas bajas de parte de ambos equipos. Pese a que Messi salió inspirado, el que logró abrir el marcador fue Bedner en un contragolpe. 3 minutos después, la exhibición de Messi plasmaba su juego en el gol del empate. Y no conforme con ello, el argentino marcó 3 tantos más para sellar la goleada blaugrana, volviéndose una pesadilla para los Gunners. El Barça iba a las semifinales. Por otro lado, Francia se garantizaba un boleto a esta ronda al enfrentarse Lyon y Bordeaux. La ida en Gerland tuvo ambos demostrando la debilidad de sus defensas. López adelantó, pero Chamac lo igualó 4 minutos después. Pastos recuperó la ventaja para el equipo de Puel y en la segunda mitad nuevamente López y de penal selló 3-1 y ventaja para Olympique. La vuelta en el Chaban-Delmas tuvo a Chamac dándole la ventaja al Girondins al filo del descanso y que puso contra las cuerdas al Lyon durante todo el segundo tiempo. El equipo de Blanc tuvo mucho empuje para buscar el tanto de la clasificación, pero el Lyon aguantó.
gracias en parte a las atajadas de Hugo Lloris, y por primera vez en su historia, Lyon se calificaba a las semifinales. Finalmente, Bayern Múnich recibió al Manchester United 9 años después de su última llave. El partido fue muy disputado y el equipo de Ferguson se adelantó de la mano de Rooney. El United se dio el balón y los bávaros lo aprovecharon. Una falta directa fue ejecutada por Ribéry, que empató, y Ollis aprovechó un despiste del francés Patrice Evra para poner el gol de la victoria. La vuelta en Old Trafford tuvo unos Red Devils dominantes en el primer tiempo, y llegaron a tener ventaja de 3 goles con tanto del irlandés Darren Gibson y un doblete del luso Nani. El Bayern reaccionó y Ollis descontó antes del descanso. Tras ello, la expulsión del brasileño Rafael los benefició y una volea de Robben dio el pase a semis al Bayern por primera vez desde el 2001. Y esto significaba que por primera vez desde el 2003, esta ronda no contaba con la presencia de equipos ingleses. Las semifinales fueron sorteadas luego de la ronda anterior con los duelos programados para el 20, 21, 27 y 28 de abril. Bayern Múnich enfrentaba al Olympique de Lyon en el Allianz Arena. Los bávaros dominaron en los primeros minutos hasta que, superada la media hora de juego, Ribéry hizo una durísima plancha a López que le costó su permanencia en el partido. Por suerte para los bávaros, una doble amarilla de Jeremy Toulalan igualaba las cifras de jugadores por bando. No hubo grandes jugadas hasta que Robben hizo un disparo de fuera del área y que se convirtió en el único tanto del partido. Pese a las ocasiones del equipo francés, Bayern partía a tierras galas con ventaja en la serie. El duelo de vuelta en el Stade de Gerland tuvo a Lyon alineando un equipo con mucho músculo frente a un Bayern que dejó solo a Ollis arriba. Los bávaros fueron muy superiores ante un nervioso Olympique y dio un recital. El croata marcó el primero a la mitad del primer tiempo. En la segunda mitad, la expulsión del brasileño Chris puso cuesta arriba la situación de los galos y los puso a merced de los ataques muniqueses. Ollis marcó 2 veces para sellar un inapelable 3-0 que dejaba al Bayern como el primer finalista y volviendo a esa instancia 9 años después. Inter y Barcelona se encontraban tras enfrentarse en la fase de grupos. La ida en el Giuseppe Meazza tuvo al Barça encontrando el mando de un Inter que esperaba su oportunidad. Parado el primer cuarto de hora, el brasileño Maxwell dio pase a Pedro que abrió el marcador. El equipo de Mourinho se lanzó al ataque y desapareció al campeón. Logró igualar gracias a Sneijder tras una combinación de equipo. En la segunda parte, Maicon y Milito hicieron efectiva la asistencia interista por mayor ventaja. Los italianos se dedicaron luego a cuidar la misma y se llevaron el duelo de ida. La vuelta en el Camp Nou tuvo varios intentos de parte del equipo de Guardiola por darle la vuelta a la eliminatoria. Lastimosamente se toparon con el muro defensivo del equipo lombardo que se basó en 2 líneas de 4 y un planteamiento pragmático. Inter mantuvo su estrategia aún teniendo uno menos por expulsión de Thiago Motta. El único que pudo superar la barrera defensiva fue Piqué, que dio emoción a la serie. Le faltaba un gol al Barça para ir a la final. Se le anuló uno por mano y se acabó el juego. El Inter se metió a una final por primera vez desde 1972. Lombardos y bávaros entraban a la batalla por el trofeo más importante del mundo en un duelo que se transformaba en parejo por el nivel de los dos. La final fue programada a realizarse el 22 de mayo del 2010 y se escogió por cuarta vez al Estadio Santiago Bernabéu de Madrid para su disputa en la reunión del Comité Ejecutivo de Vaduz en marzo del 2008. Por primera vez en la historia, la final fue programada a celebrarse en un día sábado con el propósito de tener una mayor audiencia, en especial de los jóvenes. Inter y Bayern buscaban el triplete y además sus entrenadores presentaban el detalle de haber trabajado juntos en el Barcelona entre 1997 y 1999, con Van Gaal de principal y Mourinho de asistente. La ceremonia inaugural tuvo al tenor peruano Juan Diego Flores entonando el himno del torneo. El árbitro del partido fue el inglés Howard Webb. El partido inició con alternancia en el juego hasta que pasado el primer cuarto de hora tomó el mando el Bayern, respondiendo el Inter con muchísimo orden como si lo hubiese previsto y empleando una estrategia de contraataque. Ambos equipos jugaron a no perder. Así, superando la presión alemana en una jugada rápida, a los 35 minutos el Inter golpeó con el acierto de Diego Milito tras pase de Sneijder al batir a Bat y logró abrir el marcador. Si malo era recibir un gol, peor era hacerlo ante este Inter. El Bayern detuvo el toque de balón y las jugadas de peligro en cambio eran en la portería de Bat y favorecidas para el Inter. La mejor ocasión alemana llegó en el minuto 65 a través de un disparo de Robben. 5 minutos más tarde, una contra llevada por Eto'o permitió a Milito superar la marca de Van Buiten y marcar el segundo gol para los italianos. Luego de ello, el Inter jugó a dominar el partido y cuidar su ventaja. El Bayern tuvo buena disposición, aunque sin ideas, trató de reducir la desventaja sin suerte. Así se escribía la final de Madrid. El Inter lograba su tercera corona continental y un triplete histórico para sus vitrinas. Su juego colectivo y acierto permitió que se llevara la corona. Mourinho ganaba su segunda Copa Continental horas antes que anunciara su salida del cuadro italiano y el Inter se coronaba por primera vez desde aquel ya lejano 1965.
Entre sus otras figuras, el negro azul contó con el rumano Cristian Chivu, el macedonio Goran Pandev, Marco Materazzi, el colombiano Iván Ramiro Córdoba y su capitán el argentino Javier Zanetti, quien levantó la corona en el palco de honor del Bernabéu en su cotejo número 700 como interista. Como reseñamos, el Inter logró el triplete y lo hizo sacándole solo 2 puntos de ventaja a la Roma en la Serie A y obteniendo la corona en la última fecha venciendo en cancha del Siena. La Copa Italia lo logró venciendo al cuadro romano en el Estadio Olímpico y con Milito de protagonista. Lo que no logró a inicio de temporada fue triunfar en la Supercopa en Pekín, que tuvo victoria de la Lazio. El título continental le permitió disputar la Supercopa de Europa, pero su visita a Mónaco para este cotejo acabó con derrota de 2-0 ante el Atlético de Madrid. Además, en el Mundial de Clubes, Inter superó en semifinales al Sionan Ilguashunma coreano y en la final se coronó nuevamente campeón del mundo al superar al Mazembe congoleño. Y sí, no tuvo rival sudamericano como todas las ediciones anteriores. Inter arribaba la siguiente temporada con la mira en su cuarta corona, pero Roma, Bayern, Barcelona y otros grandes aspiraban a quitarle su cetro, lo cual contaremos en nuestro próximo video. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.